Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy 24 de mayo, a 200 años de aquella épica majestuosa que dejaran venezolanos, neogranadinos, argentinos, peruanos, quiteños, que dejaran allá en aquel campo inmortal llamado Pichincha. 200 años, estamos desde aquí, a esta distancia y a este tiempo, conmemorando y también celebrando por todo lo alto los 200 años de aquella gesta. Comandada por un venezolano, un cumanés, un auténtico general, un general de luces, de leyes, un general de diálogo, un general magnánimo, un general brillante, Antonio José de Sucre, bajo el mando del libertador Simón Bolívar. Vamos a conmemorar con este acto y enviando también nuestro saludo a la Fuerza Armada de Ecuador, que hoy está de aniversario. Vamos a iniciar este acto por instrucciones de nuestro comandante en jefe, con la memoria viva de estas generaciones, 200 años después de lo que significó Bolívar para nosotros y para América, Sucre y la batalla de independencia que libramos a nivel continental. Autorizado, señor general, vamos a iniciar este acto. Adelante. ¡Vista! ¡Prin! ¡Descansen! ¡Arra! ¡Alicre! ¡Chun! Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, proyección audiovisual, Batalla de Pichincha. ...24 de mayo de 1822... fecha en la que el coraje se izó como bandera en el horizonte de Quito, al mando del impertérrito Antonio José de Sucre. El objetivo era innegociable. La libertad o la muerte serían las resoluciones que dejaría aquella batalla a las faldas del imponente volcán de Pichincha. Así, en la cumbre, junto al sol, a bayoneta calada, los gallardos patriotas desarmaron el coraje de los realistas y una sola voz se gritó: ¡Libertad!, sentenciando el destino victorioso de nuestros pueblos. Hoy más que nunca, el espíritu del gran mariscal Antonio José de Sucre, del teniente Agdón Calderón Garaycoa y de miles de soldadas y soldados anónimos permanece vivo en los rebeldes patriotas, negados a arrodillarse ante el infame opresor, por lo que 200 años después, con el corazón ardiente, el fusil terciado y el puño en alto expresamos desde la tierra de Bolívar: ¡viva la gloria de Pichincha! ¡Viva la libertad de los pueblos del sur de América! ¡Viva Pichincha! A 200 años de la batalla de Pichincha, epopeya liderada por el cumanés Antonio José de Sucre, para liberar a Quito, Bolívar siempre visualizó la necesidad de construir un poder continental contra el imperialismo. La integración suramericana es fundamental.
A continuación, obra teatral Nuestra América Libre, por los cadetes de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. ¡Patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva la Gran Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva el ejército vencedor en Carabobo! ¡Que viva! ¡Que viva el ejército vencedor en Momoná! ¡Que viva! Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Y por el vicio se nos ha degradado más que por la superstición. En cambio yo deseo más que otro ser alguno ver a la América en una sola gran nación, el país más grande del mundo, la Gran Colombia. ¡Hey! Mis sueños se están haciendo realidad. Liberaremos Pichincha, ya liberamos Guayaquil. Es por ello que vamos rumbo a Quito a liberarla. Afirmativamente, mi libertador. Mi libertador. Ya, Panamá es una república libre y se ha unido a la Gran Colombia el año pasado. Y gracias a nuestro triunfo en Carabobo, podemos decir que Quito también es parte de la Gran Colombia. Guayaquil, una república independiente, gracias a nosotros. Sucre debe tomar las riendas del ejército y avanzar y liberar definitivamente a Quito. Para eso cuentas con un ejército de 1.700 hombres preparados y capacitados para el combate y unos que le han sumado durante las campañas, como el veterano Abdol Calderón. Contamos con soldados neogranadinos y venezolanos, unos cuantos oficiales, soldados españoles que han cambiado de bando y un batallón entero de voluntarios británicos, incluyendo unos cuantos irlandeses y franceses. Llevemos nuestro ejército hacia Machala en el llano. Llegaremos hasta el pueblo de Saraguro. Allí contamos con 1.300 a 1.500 hombres de la división peruana, enviados por San Martín al mando del coronel Andrés de Santa Cruz. La fuerza realista estaba conformada con reclutas peruanos, argentinos, chilenos y altos peruanos. El ejército enemigo cuenta con una fuerza multinacional de más de 3.000 soldados y un batallón de caballería de unos 900 soldados. Nuestra fuerza principal alcanzará la ciudad de Latacunga, al sur de Quito. Mientras tanto, que esperamos los refuerzos, en especial los del Batallón Alto de Magdalena, de Colombia, y unos nuevos informes que nos dirán sobre el paradero del ejército realista. Tenemos entendido que Marys alista los puntos de resistencia y los principales principios y los pasos montañosos que dirigen a Quito. Estamos decididos en avanzar por las posiciones realistas, atravesando el valle de las laderas del volcán Cotopaxi, para así llegar al pueblo de Los Chillos y avanzar a la retaguardia de las defensivas enemigas. Debemos tener mucho cuidado. El ejército realista puede conocer nuestras intenciones y puede llegar a replegarse y llegar a Quito. Solo contamos con 2 días para este largo traje. Solo contamos con 2 días para poder alcanzar nuestro objetivo. Desde este momento, el ejército debe ocupar en Salkoski. Ahora nos organizaremos de la siguiente manera. El general José Mírez será el encargado de la división de infantería. Y el batallón Paya, con 820 infantes, estarán al mando del teniente coronel José Leal. Batallón Alto Magdalena, con 314 infantes preparados para el combate, a las órdenes del coronel José María Córdoba. El batallón Yaguachi, con 260 infantes preparados para el combate, a orden del coronel León. De igual manera el batallón Albión, 433 infantes, a orden del teniente coronel John Malkinton. De igual manera, la caballería está a orden del coronel Diego Ibarra. Iremos con nuestro ejército a atacar a esos criminales, pero lo derrotaremos. Y no tanto con eso, subiremos a cada una de esas cimas hasta poder llegar al volcán de Pichincha. En la vanguardia estarán 200 colombianos del Alto Magdaleno. Yo estaré en la retaguardia. El Albión debe quedarse con el tren de municiones. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha lluvia esta noche. ¡Sucre! ¡Sucre! ¿Qué pasa que no avanzan? Hemos llegado a la altura máxima. Adelante van los centinelas y avanza el ejército realista hacia Quito. ¡Mi general! Las tropas están exhaustas y la altura los ha afectado. Detenerlos es lo mejor que podemos hacer. Hay que ocultarse. No tenemos más opción. ¡Batallón de cazadores del Paya! ¡Vayan hacia adelante a hacer maniobra de repliegue!
repentinamente los ataca con mosquetes y lanzas. ¡El enemigo ya es el enemigo! ¡Posición! ¡Cubrirse! ¡Tomar posición! Flanquearemos desde la cima del volcán. Hay que subir la montaña lo más pronto posible para enfrentar ahí a Sucre. ¡Avanzar! ¡Atacar! ¡Ataque! ¡Cubren las posiciones! Vamos a enviar gradualmente las tropas. Estamos a la altura máxima de Nadie Pichincha renuncia. y no podemos avanzar. Hay mucho monte y muchos barrancos. ¡Atacar! ¡Cubrir posiciones! Los hombres del Valle se recuperan bajo fuego enemigo. Estamos esperando la llegada del batallón Trujillo. Hay que esperar a que los españoles se cansen. En este momento vamos a enviar consecutivamente al batallón Yaguachi, conformado por los ecuatorianos. ¡Vamos! ¡Batallón Alto Magdalena! ¡Vamos! ¡Vamos a flanquear! ¡Vamos! ¡No se fue! ¡El terreno no lo permite! ¡General! ¡Estamos subiendo mucha baja! ¡Hay que replegarse! ¡Replegarse! ¡Replegarse! ¡Batallón peruano Trujillo! ¡Batallón Paya! ¡Contraatacar contra el enemigo con sus bayonetas! El avión debe mantener una posición más alta que la de los españoles. ¡Atacar! ¡Vamos! ¡Atacar! ¡Defiendan sus posiciones! ¡No! ¡No! Ha muerto en Pichincha, pero aún sigue vivo dentro de nuestros corazones. Conciudadanos, las Fuerzas Unidas del Perú, Colombia y Guayaquil han roto al fin las pesadas cadenas que arrastraban nuestros hermanos en la segunda capital de los incas. Y aunque los tiranos las habían afianzado en los enormes montes y profundas quebradas del país, ellas han sido deshechas de la presencia de los hijos de la libertad. Guayaquileño, Quito es ya libre. Vuestros votos están cumplidos a las provincias a las que hay de llegar. Hoy en día podemos decir que estamos en el templo de la paz. No hay que rendirse, hay que defender cada uno de nuestros votos, porque ya estamos llevando nuestros sueños y hoy en día estamos encaminados a grandes destinos. Hoy, 200 años después, tu ejército sigue en tu lucha, batalla y victoria. Somos ese ejército que salió a liberar 6 naciones y no a oprimirlas. Somos este ejército que se ha tenido que enfrentar a la nación más genocida de todos los tiempos. Somos el ejército tuyo, el ejército de Bolívar. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y paz socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Que viva el bicentenario de Pichincha! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva por siempre la patria! ¡Viva Pichincha! ¡Viva Bolívar! ¡Y! ¡A la de! ¡Viva la patria! ¡Avanzar! El ejército patriota cuya diversidad de Naciones Unidas se consolidó en la consecución de la libertad ideal, que hoy en día sigue siendo fundamental para la Revolución Bolivariana y la República Bolivariana de Venezuela. Cuando insistimos en defender la autodeterminación de los pueblos y la concepción de un mundo multipolar sin hegemonismos y sin injerencia internacional, hoy contamos con el orador de orden, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este bicentenario de la Batalla de Pichincha. ¡Atención! ¡PIR!
Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa, y demás oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales generales y almirantes, directores conjuntos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos, señores agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Ciudadanos oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, cadetes, milicianas, milicianos y personal no militar asistente al acto. Ciudadanos integrantes de la Orquesta Francisco de Miranda, pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos, amigos todos. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada, Simón Bolívar. Hoy 24 de mayo del 2022 es un día trascendental e icónico para la libertad y la independencia de la América Meridional Bolivariana, por cuanto conmemoramos con especial júbilo en esta era bicentenaria un triunfo heroico más de las masas populares americanas sobre el dominio español colonial, teniendo como escenario las faldas del volcán Pichincha en tierras ecuatorianas, en cuyo desenlace final se materializó la liberación total de los territorios de la otrora Real Audiencia de Quito. Hoy se cumplen 200 años de esa magistral batalla, donde una pléyade de valientes criollos y mestizos de las masas populares, comandadas por Sucre, el hombre de la guerra, lucharon con ardor y vencieron, como habían hecho ya en las campañas de Venezuela, Nueva Granada y Quito, luego en Junín y finalmente en Ayacucho. En esas épicas y gloriosas batallas por la independencia americana contra el imperialismo de la época, se hallaban amalgamados perfectamente los pueblos venezolanos, quiteños, guayaquileños, argentinos, peruanos, bolivianos y colombianos, junto a norteamericanos y franceses, ingleses y alemanes, todos bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad. Ayer luchamos juntos en grandes batallas épicas por toda la América como un solo pueblo en pos de la independencia, trajeados de soldados patriotas. Hoy vivimos en Venezuela, territorio de paz, lleno del fuego sagrado de los libertadores, llenos de energía pujante, resistiendo, luchando y venciendo contra las apetencias de los nuevos terrófagos de la dominación económica mundial, pero con la salvedad que ahora luchamos como seres libres, hombres y mujeres ilustres, de ciencia, de humanismo, de trabajo, de arte, de letras, beneméritos todos, esforzados luchadores de la patria, bajo el principio de la unión y la corresponsabilidad, enfrentándonos a nuevos oligarcas que han hecho sino mutar, diseñando y experimentando, engañando y confundiendo. Hoy nos reunimos felices en este paseo monumental de la nacionalidad para conmemorar el triunfo patriota en la batalla de Pichincha, porque la batalla de Pichincha representa una oda y un canto de gloria a la libertad y a las virtudes ciudadanas democráticas de nuestra historia americana, porque en esta contienda acaecida en el Ecuador se dieron cita miles de soldados, patriotas y guerreros nacidos en Venezuela, quienes no escatimaron esfuerzo alguno en trasladarse a otras latitudes para socorrer a los hermanos oprimidos, ofrendando incluso su sangre y su vida a cambio de nada. Hoy celebramos otro punto final impuesto sobre la ignominia extranjera en otro país suramericano y, como dijera el general en jefe Pérez Arcay, otro punto itinerario en el camino bolivariano de la libertad de los pueblos hermanos
en contraposición con la visión rapaz y genocida de los opresores imperialistas. Bolívar ya había denunciado en la Carta Profética de Jamaica los desmanes de 3 siglos de sometimiento con infaustas verdades y barbaridades que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva. El velo se había rasgado definitivamente y no volveríamos jamás a las tinieblas. Ningún pueblo americano estaba ya dispuesto a seguir siendo esclavo de otro. Habíamos sido sometidos más por el asombro y la ignorancia que por la fuerza. Nuestros nobles y pacíficos pueblos ancestrales fueron sometidos por una raza cuya creencia era la de sentirse seres superiores, buscando mancebos dóciles para su servidumbre, esclavos fuertes para su explotación, todo en nombre de la cruz y el azote de su espada de hierro, siempre buscando la manera de llenar sus arcas con el pillaje y la rapiña. En el mundo hay fuerzas misteriosas e infinitas que impulsan a grandes hombres y mujeres hacia grandes destinos, y nuestra patria ha sido bendecida con esa gracia de hombres y mujeres quienes luego de sellar con sangre, plomo y fuego su libertad en Carabobo, siguieron el rastro y las ideas de Bolívar hacia el sur, a lomo de caballo de guerra, acompañados siempre por la bandera mirandina tricolor, dispuestos siempre a defender las garantías sociales de otros pueblos hermanos, regando con su sangre fértil los montes y las llanuras, desde el Orinoco hasta el Potosí, desde Carabobo hasta Ayacucho, solo por el ideal de gloria y de justicia, bajo una misma afirmación positiva de resistencia, lucha y libertad. No hay efecto sin causa. Bolívar, en su mente profética y creadora, iba estructurando estrategias visionarias sobre pensamientos sucesivos y prospectivos con enunciados de proporción aritmética, rompiendo con los paradigmas y los enigmas de la época. Asimismo, las acciones del general Antonio José de Sucre, el joven cumanés, quien se encontraba bajo su mando, estarían signadas por la oportunidad y el desarrollo situacional. Jamás escogería un campo de batalla. Siempre se adaptaría con flexibilidad al ambiente operacional, buscando la manera ventajosa. Como antecedente principal a la batalla de Pichincha, se alza la victoria del ejército patriota en la batalla de Boyacá, la cual selló la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Ya para el año de 1821, Guayaquil había recibido refuerzos, armas y provisiones por parte del libertador Simón Bolívar, quien era entonces presidente de la República de Colombia. En mayo del mismo año, arriba el general de brigada Antonio José de Sucre como comandante en jefe de la División Sur del Ejército Colombiano, asumiendo la dirección del Ejército Patriota con miras a la liberación de la ciudad de Quito y de todo el territorio de esa Real Audiencia. El objetivo político del Libertador era incorporar a Colombia todo el territorio conformado por Quito, Cuenca y Guayaquil. Por su parte, el general Sucre realizaba acciones políticas y militares, alianza de paz, de comercio, marchas, contramarchas, completamiento, cohesión de la fuerza, mientras esperaba las órdenes del Libertador para una batalla decisiva. Dentro de las acciones más relevantes está la primera derrota de su carrera militar, infligida en Huachi por parte del ejército realista. Sin embargo, lejos de desmoralizarlo, le da un nuevo aliento y prepara un nuevo ejército. El mariscal de campo, don Melchor Aymerich, y capitán general del Reino de Santa Fe, subestimando a Sucre, no explota ese éxito y retrocede en dirección a la comodidad de Quito. En enero del 22, Sucre ya repuesto inicia operaciones y en febrero recibe refuerzos solicitados por Bolívar a San Martín. Refiere Lecuna en su libro Bolívar y el arte militar que Sucre emprendería un ataque coordinado el día 13 de mayo para enfrentar al mariscal de campo Aymerich. Para evadir el contacto enemigo, sesgó a su derecha por el camino del Limpiopongo, ascendió las heladas faldas del Cotopaxi y acampó en ellas. El 17 bajó al Valle de Chillo, Jardín y Granero de la capital. El coronel López, en vista de esta operación, retrocedió con su ejército a Quito el 16, donde durmió una noche.
Posteriormente prosiguieron las marchas en tierras frías, flanqueando las posiciones del enemigo al oriente de Quito, hasta situarse en el Valle de los Chillos, flanqueando las posiciones ocupadas por el enemigo, aunque algo lejos todavía. El 21 tomaron el llano de Turumbamba, al sur de la capital, donde ofrecieron batalla. Sin embargo, los hispanos no aceptaron el reto y prefirieron no moverse de su fortaleza en Quito. Sucre avanzó por el flanco derecho enemigo hacia el pueblo de Chillogallo, más cerca de la capital. El 22 y 23, siempre del lado sur, trató de provocarlo sin lograr tampoco la reacción del combate que buscaba. Sucre, alertado sobre un posible refuerzo de las tropas de Aymerich por parte del coronel Basilio García, se decide entonces por una maniobra audaz: marchar por la noche sigilosamente por las faldas del volcán Pichincha a más de 3.600 metros de altura y tomar las elevaciones de la cresta militar, a cuya falda se asienta Quito, con la finalidad de alcanzar el valle de Añaquito y cortar las posibilidades de un refuerzo o la retirada de los realistas. Solo la infantería podía subir y caminar por esas laderas llenas de matorrales y quebradas y de precipicios. Parte de la artillería volante también asciende con dificultad, mientras la caballería guarda abajo semioculta. En su organización para el combate colocó al frente de cara a las laderas, en el esfuerzo principal, al coronel Córdoba con el batallón Magdalena, siendo secundado por el Albión inglés con el parque de armas. Inexorables, Sucre prepara y organiza el tablero táctico, moviendo y concentrando sus unidades a su antojo, situando las propias en la cresta militar y llevando al contrario a posiciones desventajosas de contrapendiente. Se puede afirmar entonces que su estrategia ha sido consumada al mejor estilo del filósofo Sun Tzu. Solo se espera el desarrollo de la batalla final. Son ya las 8 de la mañana y aparece el sol. Las tropas muy fatigadas toman descanso. La batalla. La sorpresa al amanecer es total. Aymerich no sabe dónde se encuentra el ejército libertador. Ordena su búsqueda inmediata y lo localizan sobre las faldas del Pichincha. Tal fue la sorpresa que Manuela Sáenz en sus memorias escribiría: todos miramos a través de las rendijas y los visillos de las ventanas. Los godos corren a las faldas del Pichincha para detener el avance del general Sucre con su tropa, quien ya se encuentra arriba y les ha madrugado sus posiciones. Entonces Aymerich decide mover al ejército abajo en la ciudad y al frente en la colina Panecillo. Inician el ataque donde tienen sus fortificaciones. Desde lejos a punta de cañón y desde cerca se ascienden a pie. Los patriotas no solo disparan hacia abajo de la pendiente, sino que también lanzan piedras que arrancan del suelo para obstaculizar y entorpecer el avance español. Ambos bandos se cercan unos a otros, se cala la bayoneta, todo es confusión, gritos, órdenes, toques de corneta, cañonazos, descargas, todo se mezcla en un solo clamor. Desde la población, los 60.000 habitantes contemplan el choque sin pestañear. En las faldas del volcán se está definiendo el futuro del territorio. Sucre vocifera órdenes y rechaza los ataques. Unos avanzan, otros retroceden. El batallón peruano Piura, dirigido por el coronel argentino Villa, es derrotado. El batallón peruano Trujillo retrocede al no ser auxiliado por el Yaguachi. A las 12 del día, punta de bayoneta, se restablece la primacía republicana. Y bajo el hermoso sol diáfano de la línea ecuatorial, Sucre lanza a Córdoba con el Magdaleno y el Yaguachi. Estos lanzan un ataque desesperado con el batallón Aragón, que es contrarrestado por el aluvión inglés que venía en la reserva. Sus cargas efectivas desordenan a los realistas y al poco tiempo después se declaró la derrota enemiga. Triunfa Sucre y sus comandantes, Córdoba, Morales, Ibarra y Santa Cruz, con sus gloriosos soldados. El argentino Juan Lavalle, uno de los bravos atacantes en el combate de Riobamba, se había retirado con los cazadores y granaderos pensando que habían sido derrotados. Derrota que jamás podría ser justificada ante la historia, motivo por el cual la persecución fue hecha por los colombianos. Entre los más valerosos del combate encarnizado estaba el joven teniente guayaquileño Abdón Calderón, abanderado
quien herido de las piernas y los brazos se niega a abandonar el campo de batalla. Por su valor y fuerza, hoy día Venezuela consagra a ese valiente el nombre de un batallón de policía militar, el batallón Capitán Abdón Calderón, cuyo lema es: murió gloriosamente Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Los resultados de la jornada fueron la ocupación de Quito y sus fuentes de abastecimiento, la captura de 1.200 hombres entre soldados y oficiales, además de 190 heridos y 400 realistas. La pérdida patriota fue de 200 muertos y 140 heridos. Tan impactante fue la victoria y tan hondo el júbilo de Sucre que un día escribiría: pienso que mis huesos se entierren en el Ecuador o que se tiren dentro del volcán Pichincha. Pocos días después de la capitulación, la Municipalidad de Quito, en sesión pública del 29 de mayo, proclamó la incorporación a Colombia del antiguo Reino de Quito y, por tanto, declaró a sus provincias como parte integrante de la República. El acto fue presidido por Vicente Aguirre y José Félix Valdivieso. A su llegada a Quito, Bolívar manifestó al ilustre cuerpo el gozo de Colombia al recibir en su seno al pueblo de esa república que levantó el primer estandarte de la libertad y de la ley. Hoy, en esta conmemoración, honramos nuevamente a nuestros héroes, a los grandes representantes de la rebelión revolucionaria por la libertad, al general Antonio José de Sucre, el azote del desorden, el más organizado, el más capaz, el hombre de la guerra, a Manuela Sáenz, como caballeresa del sol, representante de la dignidad y la entereza de la actitud revolucionaria de las mujeres americanas. Honramos al alfarero de la República y genio americano, nuestro libertador, general en jefe Simón Bolívar, el más grande americano de todos los tiempos, nuestro gran ejemplo en la lucha diaria por mantener la nacionalidad y la patria latinoamericana. Y a todos aquellos héroes, hombres y mujeres que lucharon por materializar sus sueños en la construcción de un mundo mejor. Como venezolanos debemos sentirnos orgullosos, herederos de las glorias del gran mariscal de Ayacucho, y para ser dignos de su heredad debemos estar prestos como él para actuar donde quiera que sea necesario. Sucre jamás exigió un escenario, siempre acudió al llamado de la patria, dando lo mejor de sí en cada accionar. Entendía que era parte de un engranaje de una fuerza mayor, respetando siempre la unidad de comando y las decisiones superiores. Hoy, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respetuosa de nuestras leyes y como parte fundamental de este proceso revolucionario, nos sentimos orgullosos de estos triunfos, productos de la lucha y de la convicción voluntaria de hombres y mujeres esforzados, provenientes del pueblo, y manifestamos el honor que representa ser herederos de las glorias de Pichincha. Y así como nuestros libertadores, trabajaremos arduamente en las esferas de nuestras atribuciones, garantizando la soberanía y la integridad territorial, la libertad y la independencia, así como el mantenimiento del orden interno y el desarrollo nacional para crear las condiciones de seguridad necesarias que permitan el resguardo de los habitantes para que vivan viviendo, como nos lo enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Como venezolanos y como pueblos, no podemos hacernos a un lado ni de la vista gorda después de observar los hechos abominables acaecidos en el país en tiempos contemporáneos, tales como los intentos de magnicidio, invasiones de mercenarios, la firma de contratos de exterminio, los sabotajes a nuestros servicios básicos, los ataques cibernéticos y toda suerte de intentos de guerra sucia sin restricciones y de guerra difusa. Los imperios, los oligarcas, los cipayos y los tránsfugas, con sus comunicadores amarillistas, provocadores de fake news, tendrán la respuesta proporcional y justa de acuerdo a sus acciones por parte de este glorioso pueblo venezolano. Venezuela es territorio de paz, libertad y prosperidad. Somos caribes, somos luchadores, no somos bobos. En esta nueva época de recuperación económica, época de progreso y de bienestar para nuestro país, época de revolución, resistencia y renovación, bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe y máximo líder, bajo los lineamientos estratégicos de nuestro ministro de Defensa,
nuestros máximos esfuerzos, como lo hicieron un día el gran mariscal de Ayacucho, con sus valientes. Honraremos y enalteceremos el gentilicio de aquellos hombres y mujeres que sacrificaron todo por la patria. A 200 años de aquella acción memorable, la unidad de los venezolanos resulta más preciosa e imperiosa que nunca. El mejor homenaje a cuanto con sacrificio hicieron posible en esta jornada en pro de la paz y la libertad es perseverar todos juntos, unidos y compenetrados. La defensa de nuestra nacionalidad, de nuestra democracia, de nuestro decoro y por ende el de nuestro porvenir. Para finalizar, quiero citar un texto extraído del pensamiento del maestro bolivariano, don Simón Rodríguez. Entre la independencia y la libertad hay un camino inmenso que solo con arte se puede recorrer. La independencia es el resultado de un trabajo material. La libertad no se consigue sino pensando. Resistirse, combatir y vencer son los trámites de la primera. Meditar, proponer, contemporizar son los de la segunda. Somos independientes, pero no libres. Dueños del suelo, pero no de nosotros mismos. Pueblo de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, luchemos juntos por nosotros mismos para tener patria para siempre. Señoras y señores, Chávez vive. Independencia y patria socialista. Venceremos. ¡Ali, 3, 2! Palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Pedro López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡PIR! Tomar asiento, por favor. Como lo dijo el general en jefe, Domingo Hernández Lares, magistralmente en sus palabras, recordando la noche lluviosa que antecedió el día 24 de mayo de 1822, cuando se libró la batalla de Pichincha. Bueno, recibimos este rocío del cielo como unas bendiciones, no solamente para los soldados herederos de aquellas glorias que hacen su propia historia hoy en el siglo XXI, que defienden a su patria, que defienden a su democracia, que defienden su independencia, sino también las bendiciones a un pueblo que ha resistido valientemente. Si alguien preguntara cómo a 200 años transcurrió el devenir de aquella gesta histórica de hace 200 años en Pichincha, nosotros pudiésemos decir, hoy, 24 de mayo de 2022, en Venezuela se ha librado una segunda batalla de Carabobo, en Venezuela se ha librado una segunda batalla de Boyacá y en Venezuela se ha librado una segunda batalla de Pichincha. Todas esas gestas por nuestra independencia, por nuestra libertad, contra el imperialismo de entonces, todas esas gestas de aquel entonces la hemos revivido, la hemos retomado hoy con la misma dignidad de aquellos hombres y mujeres, con la misma fuerza espiritual, con la misma conciencia y también con la misma fuerza física, mental, para parar la agresión. Es la misma lucha,
Es la misma batalla que hemos venido dando en estos 200 años. Lamentablemente, todo aquel esfuerzo gigantesco, aquella visión geopolítica de nuestro padre Bolívar, aquella prognosis que hizo para la construcción de un poder continental que hiciera un contrapeso al poder hegemónico que se formaba en el norte y se enfrentaba en aquel momento a aquel otro imperio que se encontraba al otro lado del Atlántico. Aquella idea bolivariana de integración, de unión, aquella idea maravillosa, prodigiosa de nuestro padre Bolívar, se vino desvaneciendo producto de las traiciones, producto de la mezquindad, producto del sectarismo, todo aquello que dividía y que fragmentaba se puso en marcha contra el proyecto de Bolívar. Y es lastimoso, causa nostalgia a 200 años, mucha nostalgia nos causa ver la visión de un hombre de los más grandes de la humanidad en este terruño, nacido en este terruño, en esta Caracas, en esta Venezuela, ver la idea prodigiosa de aquel hombre hecha añicos por quienes querían preservar sus intereses, por las oligarquías, por las mezquindades de poder, por las ambiciones de poder, apartando su mirada del proyecto histórico y colocándose del lado de la traición, de la miseria, de la barbarie. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿Cuánta sangre costó llegar a Boyacá? ¿Cuánta sangre costó entrar en Carabobo? ¿Cuánta sangre costó hace 200 años la sangre derramada en Bomboná? ¿Cuánto sacrificio narrado aquí explícitamente, claramente, diáfanamente por el general en jefe, Hernández Lares? ¿Cuánto sacrificio humano? ¿Cuánta voluntad? ¿Cuánta fiereza? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta lluvia? ¿Y cuánto poder militar se tuvo que enfrentar para alcanzar las glorias de aquellas épicas batallas que le dieron la libertad a Venezuela, a Colombia, la creación maravillosa de Bolívar y además la libertad, pues el proyecto de libertad continental de nuestro padre Bolívar? Cuando uno comienza, queridos soldados, ustedes conocedores como son oficiales, generales, almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando uno le toma dimensión, ustedes que conocen, estudiosos de la ciencia y el arte militar, saben el costo que significa una batalla, una campaña, una guerra, el costo que significa en vidas, en seres humanos, en la devastación de la economía, todo lo que significa, todo lo que implica la guerra, que se lleva principios por delante, que se lleva la moralidad también por delante. Todo aquello, todo aquel gran esfuerzo produce una inmensa nostalgia verla después desvanecerse por todas aquellas oligarquías continental,
los mantuanos terratenientes de Venezuela, la plutocracia neogranadina, la aristocracia peruana, la oligarquía argentina, los plantadores esclavistas de Brasil, toda una cofradía echando por la borda aquel gran sacrificio. Queridos soldados, hoy es un día de gran reflexión, porque ese día, 24 de mayo de 1822, allí confluyeron una fuerza espiritual maravillosa, grandiosa, una gran fuerza espiritual de ideas, de intelectuales, de escritores, de poetas, pensadores, de imprenta, que a la vez se revirtió en ciertas circunstancias en contra del proyecto independentista. Y además confluyó la fuerza de los guerreros, pues, de quienes empuñaban sus sables y sus armas para definitivamente borrar de este mapa al Imperio Español. Una gran confluencia, pues, de expresiones, de voluntades políticas, militares, humanistas, intelectuales, una gran confluencia. No hubiese sido posible tomar las armas si no hubiesen habido hombres de luces que también propusieran sus ideas de libertad, de independencia, y viceversa. Era un conjunto, era el todo para hacer el todo, era el todo para hacer el todo. Y como registrado también en la historia como está, como el imperialismo siempre subestimándonos a nosotros. Tal fue el caso allá en Pichincha. El mariscal Melchor Aymerich, el jefe realista del ejército de España, subestimando en pleno, pues, y en todas sus facultades, a nada más y nada menos que Antonio José de Sucre, el gran mariscal, hecho después gran mariscal allá en Ayacucho. Y la historia allí lo va registrando, pero lo que siempre llama la atención, queridos oficiales, músicas aquí del sistema de orquesta, músicos militares, cadetes, oficiales todos, tropas, lo que llama más la atención de todo ello es que el imperialismo siempre va arrollando, va a paso acelerado, con su arrogancia, con su prepotencia. ¿Y cuántas veces el imperialismo se ha equivocado con nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el imperialismo subestimó la revolución bolivariana y la sigue subestimando? ¿Cuántas veces el imperialismo en este pleno siglo, a 200 años de aquella epopeya, subestimó a un hombre como Hugo Chávez, al soldado, al estadista, al presidente, al comandante? ¿Cuántas veces el imperialismo ha subestimado al presidente de la clase obrera, comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moros? ¿Cuántas veces el imperialismo ha subestimado la fortaleza espiritual, moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tratando de fragmentarla, de dividirla, de acabarla? ¿Cuántas veces el imperialismo ha subestimado la fortaleza moral y la cohesión del pueblo de Venezuela? Y el imperialismo, adelante, con su arrogancia, con su prepotencia,
sin tomar lecciones de la historia. Bueno, seguiremos nosotros haciendo la historia, queridos compañeros, queridos hermanos y hermanas. Seguiremos nosotros, pues, con la dignidad en alto, con la cara en alto, con el pecho henchido de orgullo, de dignidad, haciendo la historia. Y la historia no es otra que la victoria de las fuerzas revolucionarias y las fuerzas patriotas. Esa es, digamos, la conclusión de todo este proceso histórico que nos ha llevado al presente. Una pugna entre la idea bolivariana y las fuerzas terrófagas, como la llamaba el general en jefe Hernández Lares, ya en diversos campos, no solamente en los campos de batalla armada, en diversos campos, en la psique, en la psicología, en la economía, a través de una guerra difusa, multidimensional, que nos ataca en distintas direcciones, al mismo tiempo, en distintos tiempos, en distintos espacios, en el agua, en el aire, en la tierra, en el espacio cibernético, toda una expresión de agresión contra nuestra Venezuela que no ha tenido clemencia y no ha tenido tregua. Pero aquí está Venezuela, pues, celebrando los 200 años de la batalla de Pichincha. Desde aquí queremos enviarle un saludo a todos los soldados, a las fuerzas militares y a todos los pueblos también de Sudamérica, a todos los países bolivarianos, a todas sus fuerzas militares, y decirles, queridos compañeros, que nunca es tarde para la unión, nunca es tarde para la reflexión, nunca es tarde para integrarnos como un verdadero poder, tal como lo decía el pacto defensivo que después de la batalla de Pichincha, la República de Colombia firmó con el Estado peruano. Nunca es tarde para la unión. Aquel pacto defensivo de 1822 va a cumplir en los próximos días 200 años también. Ya habíamos tenido un pacto defensivo entre Venezuela y la Nueva Granada a principios de la República. Pero este pacto defensivo decía que la República de Colombia y el Estado del Perú se ligaban, se unían y se confederaban ante la agresión externa, imperial, ante cualquier agresión. Fíjense ustedes el concepto, pues, de poder continental contrahegemónico. Así que nunca es tarde para tomar la idea bolivariana de la integración, de la unión verdadera de los pueblos. Y las fuerzas militares, las fuerzas armadas de los países, como han tratado de colocarla en contra de sus pueblos, han tratado la fórmula imperialista norteamericana hoy en día, ha minado la doctrina de las fuerzas militares en Latinoamérica y la han hecho actuar contra su pueblo. Es un acto de barbarie. La idea bolivariana, lo que ocurrió hace 200 años en Pichincha, nos dice a nosotros, nos dice que las fuerzas militares deben ir acompasadas, marchando con sus pueblos, en las causas justas de sus pueblos,
en las causas justas de su independencia, de sus modelos democráticos. Son las causas justas las que nos unen verdaderamente. Y de allí el concepto de la unión cívico-militar que nosotros hemos fomentado, aupado, construido y estamos consolidando en revolución militar, sin ápice alguno de reversibilidad. Y eso que se entienda bien, a 200 años de Pichincha, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fija su posición unánime de libertad, de independencia, de amor a nuestros libertadores y de unión entre los pueblos de este continente y la unión interna entre nuestras naciones, lo cívico y lo militar, para avanzar en medio de las agresiones, para avanzar en medio de las adversidades y para avanzar construyendo un modelo propio, democrático, de paz, de progreso, que bien se lo merecen los venezolanos y todos estos pueblos suramericanos. Así que, queridos compañeros, hermanos, vamos a rememorar, pues, y a internalizar aquella gesta, tenerla aquí en nuestro corazón y avanzar, como avanzó el Ejército Unido Libertador en la campaña del sur, rumbo a Ayacucho, y nosotros a miles de kilómetros de distancia estaremos celebrando, porque era el sueño de nuestro padre Bolívar, libertador de todo este continente. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Chávez vive. Leales siempre. Que viva Sucre. Que viva la patria. Que viva la Unión Suramericana. Muchas gracias. Participación de haber concluido el acto. ¡Al hombro! ¡Arra! ¡Vista la is! ¡Tierra! ¡Chávez vive! La patria sigue. Con esta ceremonia se conmemora 200 años de la independencia de la Batalla de Pichincha y ahora nos enlazamos desde el Paseo Monumental Los Próceres hasta el Teatro Municipal, donde María Jiménez tiene importante información a esta hora.